Buenas tardes, doctora Fabiola Villasís. Soy Danexi Medina y hoy les voy a hablar sobre las arterias renales accesorias. Estas son viscerales pares de la arteria aorta abdominal, la cual emergen habitualmente por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. La norma anatómica de estas arterias renales consigna la división de dicha arteria cerca del ilio renal en dos ramas terminales que son principales, donde existe una arteria para cada riñón, que son procedentes de la aorta descendente abdominal y miden de 3 a 5 centímetros de longitud. En la arteria renal derecha es más larga y esta pasa posterior a la vena cava inferior. No se anastromosa significativamente con las otras arterias cementarias, de forma que el área irrigada por cada arteria cementaria constituye una unidad independiente. Y podemos observar, este es un esquema de la estructura renal, donde la corteza se observa de color gris, la médula de color marrón, también se representan los túbulos renales, la mitad izquierda y los vasos sanguíneos en la mitad derecha. Los túbulos proximales en color azul, como observamos, los túbulos distales de color verde, acá, el segmento delgado de color rojo y lo que es el tubo colector de color amarillo. La circulación intrarrenal. Esta se subdivide en ramas secundarias, donde encontramos interlobares, arterias papilares y arterias interpiramidales. Las primeras penetran el parencrisma renal, que son por las eminencias papilares de las pirámides renales, por la columna de Berti. En este encontramos un riego sanguíneo de nefrogmas, donde encontramos nefronas corticales, que esta es una arteria aferente y da al glomérulo, y de esta se origina la arteria eferente. Esta, al salir del propúsculo renal, se divide en una red capilar que es abundante y envuelve en circunvoluciones de los túbulos contorneados proximales y parte gruesa del asa de Henle. Encontramos también nefronas yuctamedulares, que son las arterias eferentes, es el diámetro mayor o igual que las aferentes. Las colaterales que alimentan alrededor de las circunvoluciones corticales de los túbulos proximales y distales. Entre las características únicas es el riesgo sanguíneo medular, procedente de divisiones de la arteria eferente, llamado vaso recto, donde siguen un trayecto del asa y terminan formando vénulas. También tenemos el retorno venoso. Aquí la sangre está en el riñón a través de las arterias renales, la cual pasa a través de varias arteriolas, donde encontramos interlobar, arcuata, interlobular y las aferentes. Antes de entrar en el glomérulo, después lo abandonan por las arteriolas eferentes y entran en lo que es los capilares postglomerulares. En la corteza estos capilares discurren paralelos a los túbulos contiguos. Además, las porciones de las arteriolas eferentes de los glomérulos yuctamedulares entran en lo que es la médula y forman los capilares de base recta. Y aquí la sangre regresa a la circulación a través de venas similares en nombres y localización a las arterias. Influye en lo que es la producción de orina de tres formas distintas, donde se determina la tasa de filtración glomerular, la marca por las hemodinámicas intrarrenales, la cual regula la reabsorción y la secreción proximales. Las capilares peritubulares de la corteza, donde se devuelve el agua, y los solutos reabsorbidos a la circulación sistémica. Hiperosmótica es un mecanismo de contracorriente en el que participan los capilares de base recta. Encontramos también lo que es la inervación de ambos riñones, que corre a cargo de los nervios renales que se originan en el ganglio celíaco. Esta es una estructura del sistema nervioso autónomo simpático situada sobre las arterias aorta abdominal o a ambos lados del tronco arterial celíaco, debajo del diafragma. En esta, los nervios renales forman el plexo renal, que penetra en los riñones acompañando a las arterias renales. La mayoría son
vasomotores, de manera que regulan el flujo sanguíneo renal. Encontramos las vías urinarias, que son las cálices, y las pelvis renal. Son el conjunto de canales excretores que conduce la orina definitiva desde su salida del parenquima renal hasta lo que es el exterior del riñón. Entre las cálices encontramos menores y cálices mayores. Entre las cálices menores son una estructura visibles macroscópicamente en forma de copa, que están situadas en el seno renal. Estas recogen la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal, que son vértices agujerados de cada pirámide medular. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, de entre 8 a 18 aproximadamente. En lo que es las cálices mayores, es un número de 2 a 3 riñones, donde conduce la orina de la cálices menor a la pelvis renal. Entre lo que es la pelvis renal, esta se forma por la reunión de los cálices mayores. Es un reservorio con capacidad para 4 o 8 centímetros de orina. Tiene actividades contráctiles que contribuyen al avance de la orina hacia el exterior. Y la pelvis renal tiene una porción intrarrenal situada en el seno renal y una porción extrarrenal a partir del ilio, y esta se hace progresivamente más estrecha hasta continuar con el uréter. Observamos la imagen. Esta representa esquemáticamente de la fascia renal y para mostrar su relación con el riñón, donde las glándulas suprarrenales y los grandes vasos del abdomen en ambos lados, donde la fascia ha sido abierta para mostrar la celda renal, y el riñón derecho ha sido seccionado transversalmente para mostrar lo que es las cálices y la pelvis renal en el interior del seno, como observamos aquí. Y en la imagen de acá, esta es una sección frontal del riñón derecho donde nos muestra su estructura, y la pelvis renal y los cálices han sido abiertos en su parte inferior para mostrar lo que son las papilas renales. Aquí también vamos a hablar sobre las estructuras de estas cálices y pelvis renal. Entre las cálices renales, su estructura son tubos membranosos fijos por su extremo externo alrededor de la base de cada una de las papilas, que estas son las cálices menores, en el que vierte la orina que fluye por los orificios del área clivosa. En lo que es las cálices menores, estas se reúnen en grupos de 3 a 4 y forman 3 cálices mayores, superiores, medio e inferior. Lo que es la pelvis renal, esta es una cavidad de forma de embudo, se denomina bacinete, y esta ocupa la parte posterior del pedículo renal y se continúa con el uréter. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.